Ya, ya empiezo entonces. Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Alfredo Aguirre y en esta ocasión voy a ser el encargado de realizar lo que es la parte de la explicación sobre la liquidación. Bueno, del impuesto a la renta, ¿no? En este caso de la empresa escogida. Me acompañan mis compañeros Leslie Alonso, Nina Tanta, Cielo Ábalos de la Cruz, Erika Sañero Miranda, Andrés Ulloa Sangama y Carlos Vázquez Valera. Nuestro objetivo es explicar de manera clara lo que es el proceso de la liquidación, mostrando cómo se pasa de la utilidad contable a la utilidad tributaria y por qué se realizan los respectivos ajustes exigidos por la norma fiscal. Antes que presentemos como tal los resultados o nos adentremos a ello, es importante que, bueno, aclaremos algunos términos que van a intervenir a lo largo de la explicación en lo que es la liquidación, como el gasto deducible, que los gastos son aquellos que la SUNAT va a permitir restar de los ingresos, porque de esta manera son necesarios para que puedan generar lo que es la renta. El gasto no deducible son los que no cumplen con los requisitos tributarios, ya sean gastos personales, factura de proveedores no habidos o también con baja de RUC, entre otros. Por eso que en la conciliación tributaria estos se adicionan nuevamente. Más adelante voy a explicar por qué se adicionan y cómo es que se adicionan. Tenemos también lo que son los costos computables. Los costos computables que se pueden reconocer tributariamente son los bienes o los servicios. En pocas palabras, va a ser todo lo que va a intervenir en la producción o comercialización del bien y siempre y cuando cumpla con los requisitos del bien, perdón, de la ley. Lo que son los costos no computables son aquellos que contablemente van a existir, ¿no? Pero tributariamente no se consideran parte del costo. Y esto es porque no cumplen con los requisitos formales o también porque a veces la misma ley no lo permite. Una manera, pues, de que se pueda explicar un poco más a detalle este tema de los costos no computables es que nosotros o la empresa puede tener lo que es un costo en los libros, ¿no? Pero la SUNAT no lo va a reconocer como válido. Y esto de aquí vamos a tener que eliminarlo al hacer el cálculo del impuesto. Es por eso que ahí viene la palabra adicionar, ¿no? O sea, las adiciones. ¿Y por qué se van a hacer estas adiciones? Bueno, es porque las adiciones son ajustes tributarios que se realizan para sumar nuevamente aquellos gastos o costos que contablemente han reducido la utilidad, pero que la SUNAT no acepta. Mm, un ejemplo, un pequeño ejemplo que les puedo dar es que, bueno, si en la contabilidad vamos a restar un gasto de 10.000, ya sea por una factura X de un proveedor como con un RUC que está dado de baja, contablemente se va a reducir la utilidad, pero para la parte tributaria, la SUNAT ese gasto, bueno, para la SUNAT no va a existir ese gasto. Entonces, tributariamente vamos a tener que adicionar nuevamente esos 10.000 soles. Y estas adiciones no van a significar que la empresa como tal actúe mal, ¿no? Sino que en base a la ley tributaria, si comparamos con la parte contable, no van a ser iguales, no son iguales. Entonces, simplemente se tiene que ajustar para cumplir con la norma fiscal de nuestro país. Cuando nosotros adicionamos estos gastos no deducibles, la utilidad tributaria va a aumentar y en consecuencia también aumenta lo que es el impuesto a la renta que va a tener que pagar la empresa. Pero esto no va a significar que las adiciones como tal, o sea, nos va a dar una pérdida de dinero, ¿no? Sino que el Estado no va a reconocer ciertos gastos que para el efecto del impuesto. Y esto, bueno, va a elevar lo que es la base imponible y por tanto el pago del impuesto. Cuando nosotros hablamos de la utilidad contable, tenemos que tener en cuenta que la utilidad contable es la ganancia que se obtiene según los registros contables de la empresa, que son los ingresos menos los gastos. Y estos van a ser reconocidos, pues, contablemente, ¿no? Y en este caso, como pueden observar ahí, nuestra utilidad contable es de 1.537.983 soles. Mientras que en la utilidad tributaria es la ganancia que se va a determinar según las reglas fiscales, luego de que vayamos eliminando lo que son los gastos no deducibles y en este caso, como pueden ver en la suma de las adiciones, la base imponible, el monto final es de 1.989.141,71 céntimos. La principal diferencia que tenemos entre ambas es que
la utilidad contable va a reflejar la gestión económica como tal de lo que es la empresa, ¿no? Mientras que la utilidad tributaria lo que va a reflejar va a ser la base imponible para lo que es el pago del impuesto. Y esto de aquí ocurre porque, bueno, en la norma contable y la tributaria, sus objetivos son muy distintos. Por ejemplo, la contabilidad lo que busca mayormente es mostrar la situación financiera real, mientras que la tributaria va a determinar la cantidad justa de impuesto que corresponde pagar, ¿no? Es por ello que se realizan estas adiciones. Cuando hay gastos no deducibles, va a aumentar la utilidad tributaria y lo que es el impuesto que se va a tener que pagar. Es por ello que la diferencia entre la parte contable y lo tributario no normalmente puede que se piense que es un error o se debe a un error, ¿no? Las grandes diferencias que puede haber, pero en realidad no es así. O sea, la ley fiscal tiene sus reglas estrictas, ¿no? Por ende, los gastos y costos se van a tener que aceptar de acuerdo a lo que diga la ley. Y a partir de eso se calcula la utilidad tributaria y el impuesto que se va a pagar, que bueno, les voy a detallar ahorita en estos momentos. Y para esto vamos a apoyarnos de lo que es el reglamento y las normas complementarias de SUNAT, ¿no? En este caso lo que es el código tributario. Como pueden observar ahí, tenemos la parte que es del costo computable. En este caso, esto corresponde al costo computable porque es una compra real y documentada, que son bienes que van a ser utilizados en la actividad económica de la empresa y cumplen con los requisitos tributarios establecidos por la SUNAT. En este caso nos hemos respaldado del numeral 1 del artículo 20 de la ley del impuesto a la renta. Luego, más abajo tenemos el costo no computable. Aquí, pues, en el primer enunciado, lo que nos habla es que la factura ha sido por compra de cámaras a un proveedor con condición de no habido y no se ha levantado el 31 de diciembre por un monto de 12.500. Esto quiere decir que este gasto de aquí no es computable porque la SUNAT considera que los comprobantes emitidos por un proveedor con condición de no habido no van a garantizar lo que es la veracidad de la operación. Por lo tanto, no va a poder deducirse para efectos de impuesto a la renta. También tenemos, ¿no? En el enunciado 2 una factura de compra de un proveedor que se dio de baja a su RUP por un monto de 18.000 soles. Tampoco es costo computable porque la empresa emisora ya no está habilitada. Entonces, nosotros, o sea, para poder emitirse un comprobante al momento de la operación, cualquier documento emitido en esta situación no va a tener la validez, ¿no? Porque mediante la SUNAT esto de aquí no impide reconocerlo como un gasto o costo deducible. Y el tercer enunciado es la factura emitida por proveedor calificado como sujeto sin capacidad operativa por la SUNAT, con un monto también de 18.000 soles. En este caso de aquí no se puede considerar el costo porque la misma SUNAT ha determinado que el proveedor no cuenta con lo que son los medios reales para que pueda realizar las operaciones comerciales. Cuando me refiero a los medios reales, es decir, o sea, no cuenta con personal o local, incluso ni tiene activos, ¿no? Por tanto, esos comprobantes que se emite, la SUNAT presume que son falsos o sin un sustento económico y no son aceptados como costos tributarios. Para realizar esta identificación de los costos no computables, nos hemos respaldado del artículo 20 en el tercer párrafo del inciso I de la ley del impuesto a la renta también. Al hablar de lo que son la parte de los gastos con límites y no deducibles, tenemos en el primer enunciado lo que es gastos por interés. En el artículo 37 nos habla de que el gasto deducible corresponde a intereses que se van a encontrar dentro del límite permitido por ley. Por lo tanto, van a poder deducirse tributariamente. Pero cuando nos habla del no deducible, ese exceso que tiene, que en este caso, si supera el 30% del EBITDA, no se va a considerar un gasto deducible, ya que la norma lo que busca es evitar una sobrecarga de financiamiento, en este caso, porque estamos hablando de gastos por interés. Tenemos también lo que es las boletas recibidas de un proveedor de nuevo RUS. Para el nuevo RUS se puede deducir dentro del límite del 6% de los costos y gastos sustentados, pero tiene un tope que son las 200 UITs. En los 245.276 soles que no han sido deducibles, este monto excede dicho límite y no puede deducirse, ¿no? Ya que el nuevo RUS de por sí no permite emitir comprobantes con derechos plenos a deducción.
Aquí nos respaldamos del artículo 37 del penúltimo párrafo del impuesto a la renta. Luego, en el tercer enunciado, tenemos lo que es la diferencia en tasas de depreciación de un activo fijo. En este caso de aquí, la parte que se va a ajustar al porcentaje máximo que permite la ley es el 10% anual. Si es ese 10% anual, sí va a ser deducible. Pero si la porción va a superar el porcentaje que está autorizado, no se va a admitir como deducción, ya que ya está excediendo ese límite, ¿no? Por lo cual los 4.531.59 no van a ser deducibles, no son deducibles. Tenemos lo que son los gastos recreativos, que tenemos un monto de 206.000 soles con gasto deducible. Y aquí lo que nos habla es que la parte no deducible va a ser el exceso que sobrepasa el 0.5% de los ingresos netos. O también, bueno, las 40 UITs. Tenemos en el enunciado número 5 lo que son los gastos por asignaciones y movilidad. En la parte de aquí tenemos que tener en cuenta que para nosotros identificar gasto deducible tiene que estar dentro del límite del 4% de la remuneración mínima vital. Si excede, ahí automáticamente pues pasa a ser no deducible. Y este monto no se va a considerar y pues porque no está sustentado conforme a la norma. Por último, tenemos lo que es el gasto de representación, eh, que es un monto de 169.250 como gasto deducible. Y lo que nos habla en esta parte del artículo 37, que es el inciso Q, que los gastos destinados a promover la imagen o lo que son las ventas de la empresa son deducibles, pero dentro de un límite legal también, ¿no? En la parte no deducible, cualquier exceso que va a superar el 0.5% de los ingresos brutos o los 40 UITs, pues no pueden deducirse tributariamente. Eso, por favor, pon la parte de la liquidación de la renta. Ujú. Bueno, como pueden ver ahí tenemos que la utilidad contable es de 1.537.983. Entonces, aquí estamos presentando lo que es la liquidación del impuesto a la renta correspondiente al periodo. Lo que busca este proceso es que se determine el impuesto final que la empresa debe de pagarle al Estado, partiendo de lo que es la utilidad contable y, bueno, ¿no? Haciendo los ajustes correspondientes o bueno, según las normas tributarias. Claro que no todo gasto contable va a ser aceptado por SUNAT. Por eso es que ahí vienen los ajustes a las adiciones. Como pueden ver, esos montos que están reflejados son todas las adiciones que he venido diciendo a lo largo de esta explicación de los enunciados, la parte de lo que no son costos computables y los gastos no deducibles. Y bueno, esto de aquí no es tanto, o no se debería de reflejar como un error en realidad, porque esto es una exigencia tributaria, ¿no? Y entonces que no tiene nada de malo, o sea, no hay ningún problema. Luego, bueno, pasamos a explicar, ¿no? Lo que es la parte de la utilidad contable, que la utilidad contable normalmente lo que va a representar son las ganancias, según nuestros libros contables de la empresa, pero claramente no considera lo que son las normas tributarias. Entonces, esta cifra no necesariamente va a coincidir con la base imponible del impuesto, porque ahí es donde incluyen algunos gastos que la SUNAT no acepta. Entonces, si nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué no usamos la utilidad contable para pagar el impuesto? Es porque la SUNAT no, o sea, nos exige a nosotros depurar esa utilidad. No quiere que eliminemos todos los gastos no deducibles y pues nos respaldemos, ¿no? De lo que es la ley del impuesto a la renta. Entonces, luego de que nosotros hacemos los ajustes, la utilidad tributaria real, como pueden ver ahí, sumando todas esas adiciones, va a ascender a un monto de 1.989.141,71 céntimos. Y sobre esa base se va a calcular lo que es el impuesto a la renta, del 29.5%, ¿no? Que da 586.796,80 céntimos. Al eliminar los gastos no aceptados, la ganancia va a aumentar, ¿no? Por lo que se puede apreciar. Pero esa base imponible y el impuesto también suben. Entonces, en los registros contables se considera un impuesto de 453.704,99.
Ahí como pueden observar en la parte abajo del color verdecito. Y el cálculo tributario final nos está dando 586.796,80 céntimos. Y esto de aquí va a generar una diferencia de 133.091 soles con 82 céntimos. Los pagos a cuentas, bueno, solamente se traspasan, ¿no? Porque eso de ahí es un tema alejado a lo que es la parte ya del cálculo como tal. Solamente se va a considerar la suma y nada más. Entonces, al realizar este ajuste, se va a reflejar en lo que es la parte contable. Pero para que el balance quede correcto, bueno, esto de aquí tiene una relación con lo que es la NIC 12, que es el impuesto a las ganancias. Y lo que busca esta NIC es que justamente el impuesto reconocido contablemente coincida con la parte tributaria. Entonces, para también que haya o evitar alguna incidencia futuro, lo que se recomienda es que, bueno, se revise los gastos cada mes y también se filtren los comprobantes no válidos ante el cierre contable, ¿no? Como pueden observar, ahí está la diferencia. Bueno, a un lado tienen lo que es el impuesto a regularizar y el otro lado lo que es simplemente lo que sale el resultado con la utilidad contable netamente. Entonces, la diferencia entre ambas utilidades no representan, ¿no? Como les comenté, un error contable, sino es un ajuste necesario para poder cumplir con la normativa tributaria, ¿no? Con esta liquidación se puede determinar correctamente si el impuesto de bueno, el impuesto de la renta del ejercicio y se puede evitar contingencias ante la SUNAT, que es lo más importante, sobre todo, ¿no? Y poder fortalecer un control financiero. Y por último, bueno, es agradecer, ¿no? La atención brindada, la oportunidad también de que se pueda presentar este análisis, que como estudiantes, pues nos va a permitir reforzar nuestros conocimientos, tanto contables como tributarios, aplicados a una situación real de empresa. Gracias.